Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Oñoro y les cuento que tengo un nuevo proyecto de podcast. No quería empezar así, pero créanlo o no, la legalización del aborto en Colombia y la celebración del hecho como si fuera un gol de James me ha sensibilizado y bueno, por otro lado llevo 10 años pensando que Prometheus, la primera precuela de Alien, dirigida por Ridley Scott, es una denuncia sobre el machismo en la sociedad. Fácilmente interpretada de esta manera podría incluso ser una oda feminista si no tuviera toda la razón como la tiene. Así que, sin más, quiero invitarlos a este nuevo episodio de lo que he llamado Montados en la Cinta. Montados en la Cinta es una evolución de la expresión empeliculados. En Cali, en mis épocas de conciertos, muchos de mis amigos allá, en lugar de decir que alguien estaba empeliculado, decían que estaba encintado. Y cuando ese alguien estaba demasiado convencido de la película, entonces estaba montado en la cinta. Estaba montado en la cinta. De ahí este nombre, Montados en la Cinta. Recibimos sugerencias y tomates, ojalá no podridos. Así que bueno, sí, que como siempre quiero invitarlos a una conversación. Quiero contarles que a pesar de que voy a hablar de Prometheus, no es una reseña completa. Seguramente en el futuro volveré a ella porque es una película demasiado profunda, con demasiada información, demasiados datos. Es un universo al que se le ha gastado mucho cerebro durante muchos años. Y hay una legión de obsesos por ahí que han entendido. Y entonces, sí, es bastante profundo. Pero en este caso, en el caso de este capítulo, quiero proponerles solamente mi hipótesis del mensaje que esconde la película. Un mensaje que he interpretado como feminista y de denuncia. Así que sin más preámbulos, Prometheus es la primera de una serie, al parecer de 3 o 4 películas cuya historia antecede a los sucesos narrados en Alien, el octavo pasajero, como se ha llamado en español. El primer y muy exitoso capítulo de la legendaria franquicia Alien es dirigida, el primer capítulo de Alien es dirigido por Ridley Scott y a partir de ahí gigantes directores han narrado la historia del universo Alien. Ridley Scott vuelve a Alien 33 años después, en 2012, con 2 películas. Hasta la fecha, Prometheus y Covenant. Hay que decir que Ridley Scott supera los 80 años. Entonces, bueno, ojalá que el tiempo le funcione para que haya más. Porque hay mucha gente esperando más. Prometheus promete contarnos el origen increíble de su terrible monstruo, el Xenoform. Y de paso, sí señor, el de la humanidad. Habiendo dicho esto, es la hipótesis de este que les habla que Prometheus esconde entre sus sangrientas imágenes y sugestiva historia un mensaje más real, un reclamo, una denuncia, un inventario de todas las vicisitudes que el género femenino tiene que sobrellevar a través de su existencia. Ustedes podrían fácilmente decir que esa música loca que escucho me ha esquirlado el coco, pero después de lo que les voy a contar, espero que vayan y vean la película otra vez. Por ahora, escuchen e imaginen conmigo lo que les voy a narrar. En su primera escena, Prometheus nos cuenta la historia de la creación en la Tierra. Una nave espacial recorre un planeta Tierra desolado. La nave abandona a uno de sus ocupantes en el nacimiento de un río que se ve con muchísima fuerza. Un símbolo claramente ahí. Este personaje con claros rasgos humanos bebe voluntariamente un líquido que destruye su cuerpo de forma que sus despojos caigan y se mezclen en las aguas de este río para reagruparse a nivel genético con la naturaleza del planeta y hacer surgir finalmente la vida. ¡Wow! Luego nos vamos entonces al año 2089, donde un grupo de científicos, aparentemente liderado por la doctora Elizabeth Shaw y su marido, ha descubierto recurrentes pinturas rupestres de diferentes tribus aborígenes del pasado de la humanidad, todas mostrando un patrón definido de estrellas en el cielo. La doctora Elizabeth Shaw, personificada por Noomi Rapace, cree que ese patrón de estrellas en las pinturas significa que nuestros creadores nos han dejado pistas del lugar donde se encuentran y que quieren que los visitemos, tal vez como prueba de la evolución de nuestras mentes al descubrir el mensaje codificado. Aunque esta simple creencia de la doctora Shaw
no suena muy científica que digamos. Aparentemente los intereses y las propias expectativas del trillonario Peter Weyland hacen que éste envíe una misión espacial al lugar en el universo señalado en las pinturas rupestres encontradas por la doctora Shaw. La misión está dirigida por Meredith Vickers, personificada por Charlize Theron. Vickers despierta de la animación suspendida primero que todos y da órdenes al androide de turno David para despertar a la tripulación. En la primera reunión de todo el equipo se proyecta un video donde el trillonario Weyland aparece para contarles a los tripulantes sobre la misión espacial. Según él, en el momento en que los tripulantes ven el video, ya Weyland estaría muerto. El hombre presenta a David, el androide de turno, como lo más cercano que tiene a un hijo. Infortunadamente, David no es un ser humano. Nunca envejecerá y nunca morirá. Según Weyland, David, el androide, no es capaz de entender estos dos dones porque carece de alma. Al escuchar que David es lo más cercano que Weyland tiene a un hijo, inmediatamente se muestra el rostro de la comandante Vickers, algo afectada ante el comentario a pesar de su decidida frialdad. Resulta que Vickers es la hija biológica de Weyland. ¿Cómo es posible que este viejo loco diga que David es un hombre y que es lo más cercano que tiene a un hijo si ahí está su hija? Como les decía, tengo la certeza de que esta película es un reclamo y este es el primero. En muchas sociedades los hijos varones son considerados más importantes. ¿Suena familiar? En este caso, el señor Weyland, que solo tiene un hijo, Meredith Vickers, la comandante de la nave, que seguramente lo está acompañando a él y considera más importante a su androide David. Seguramente David, al escuchar a su creador, a su vez diciendo que no tenía alma y que por eso no era un ser humano, si lo fuera, se echaría a llorar. Por cierto, David puede llorar a voluntad. Esta cualidad es usada para poder crear empatía con los humanos en ciertos escenarios. El viejo Weyland sigue con su presentación para dar paso a los doctores Holloway y Shaw. Holloway es el esposo de Elizabeth, que claramente no lleva su apellido. Es la doctora quien ha hecho los descubrimientos, la interpretación del mensaje en las pinturas, pero Weyland elige a Holloway, a su esposo, para que cuente sobre la misión, en lugar de escoger a la doctora Elizabeth Shaw. ¿Algún parecido con la realidad? Juzguen ustedes. Pues bien, la tripulación de la nave no puede creer que los hayan llevado hasta otro sistema planetario por una simple hipótesis. Al parecer, en los planes de Weyland está esconder sus verdaderos motivos. Al llegar al lugar en el universo sugerido por los mapas, aterrizan en un satélite de un sistema planetario aparentemente capaz de albergar la vida. Nadie responde a sus mensajes, no hay rastros de vida, pero descubren estructuras que claramente han sido construidas por algún tipo de inteligencia. El capitán de la nave sugiere esperar al amanecer para entrar en la edificación. Quedaban solo 3 horas de luz y se aproximaba una tormenta, pero el Dr. Holloway, en su desesperación triunfalista, presiona para ir de una vez a la construcción. Tal vez es una bobada, pero es una bobada incluida en la película, cuyo presupuesto es de $130 millones. Esos 3 segundos que les voy a contar podrían fácilmente haber costado $500,000 o $1 millón, en los cuales, ya listos para entrar en el sitio que comprobaría sus teorías, la doctora Shaw se detiene para decirle a su altanero esposo, después de ti. A lo que él responde, después de ti. Esto dice toneladas. ¿Cuánto material argumental añadiría esta conversación a la trama de la historia? Pues nada, obvio. La respuesta es obvia. Ridley nos quiere mostrar otro de esos rasgos en nuestra sociedad machista. La mujer se ubica de segundo, incluso a sí misma, tal vez de manera inconsciente o de manera intencional. Dentro de la estructura encuentran un cuerpo con traje espacial y decapitado. Su cabeza está dentro de un lugar sellado donde se guarda lo que después se sabría eran armas biológicas que se activan al contacto con el aire respirable. Este es un detalle muy sutil, ya que el lugar donde han llegado no es el hogar de los creadores, sino el sitio donde guardaron ellos las armas biológicas que usarían contra la Tierra. El cuerpo decapitado tiene aproximadamente 2000 años de haber muerto. Algo pasó con la operación para la destrucción de la humanidad. Algo falló. Esto no te lo dice la película, tampoco te dice directamente que después de la muerte de Cristo, aproximados 2000 años antes, los creadores habrían perdido toda esperanza en su creación. El aire entra en el cuarto
y los cilindros en él empiezan a reaccionar. Pero la cabeza decapitada es más importante para la doctora Shaw. David, el androide, parece tener otros intereses y su esposo intuye lejanamente el destino del cuarto donde se encuentran. La tormenta anunciada llega antes de tiempo y todos deben correr a la nave para resguardarse. Pero la cabeza cae y la doctora Shaw, sin pensarlo, se lanza para recuperarla de la tormenta. Su esposo trata de salvarla a ella a su vez, pero finalmente es David quien los salva a los tres, a Elizabeth, a su esposo y a la cabeza. El Dr. Holloway olvida que es el responsable de que las cosas salieran mal y culpa a Elizabeth de haberlos puesto en riesgo a todos. Irónicamente, el único que le pregunta a Elizabeth si está bien es David, el androide sin sentimientos que no tiene alma. Del resultado del análisis de la cabeza, la doctora Shaw descubre que el material genético de la cabeza precede al humano. Esta cabeza pertenece a los creadores de la humanidad que nos habían hecho a su imagen y semejanza. Compartíamos su material genético. Mientras tanto, David abre el contenido de uno de los cilindros encontrado y dentro encuentra una estructura similar a las ampollas donde solían venir las vitaminas y medicinas en el pasado. Al parecer, sabe cómo usar su contenido, ya que engaña al Dr. Holloway para brindar con él por el éxito de la misión, y cuando le pasa el vaso de licor, sumerge su dedo, que en la punta lleva una gota del contenido que encontró en las ampollas. A partir de aquí, Prometheus cambia de ritmo. Pero antes, la doctora Shaw, segura de haber encontrado a sus creadores, comparte esta certeza con su esposo, quien inmediatamente la invita a quitarse el crucifijo que siempre la acompañaba. A lo cual Shaw responde, implicando que alguien habría creado a los creadores de la humanidad. Su esposo responde otra vez despectivo diciendo: es verdad, nunca lo vamos a saber. La vida no tiene mucho valor. Cualquiera puede crear vida, dice. Con lo cual nos enteramos que Shaw, la doctora Elizabeth Shaw, está totalmente en desacuerdo porque es infértil y no puede procrear. Permítanme que vaya aún más lejos que el temita de los 2000 años y de la destrucción de la humanidad después de que el mensaje de Cristo no sirviera en opinión de los ingenieros creadores. Pero, ¿cuán grande es el mercado de la gestación in vitro, el alquiler de vientres? ¿Cuántas mujeres con carreras profesionales exitosas como medida de seguridad mantienen una rígida rutina anticonceptiva por años, que cuando finalmente deciden tener hijos se dan cuenta que no pueden o que es muy difícil? Crear vida no es tan fácil para ellas. Por primera vez en la cinta, el Dr. Holloway muestra su lado amable para consolar a su mujer, y como resultado se van a la cama. Imagino que como la doctora Shaw no puede tener hijos, pues lo hacen sin protección. Tal vez es noche de luna llena también en el espacio, porque al mismo tiempo Vickers, el papel de Charlize Theron, deambula por los territorios del capitán, que es un tipo muy directo y trata de decirle a Vickers que si quiere tener sexo no debe andarse por las ramas, ante lo cual Vickers responde orgullosa regresando a su habitación. Pero el capitán sabe mucho más que ella y acude a ese mismo orgullo preguntándole de manera muy fresca si ella era en realidad un robot como David. Puede más el orgullo que el orgullo. Vickers le ordena al capitán que vaya a su habitación en 10 minutos. Justo en el momento donde las criaturas empiezan a aparecer y el terror se aproxima, Prometheus oprime el acelerador también en su denuncia social. Después de una noche de sexo sin protección, el Dr. Holloway siente que algo no anda bien. Ve como un gusano pequeño entra y sale de sus rojos ojos. La cosa se complica. El Dr. Holloway, al ver el progreso de su enfermedad, permite que Vickers lo mate con un lanzallamas. Y sucede como en algunas relaciones. Después del sexo, los amantes desaparecen o cambian. ¿Y qué pasa en algunos casos en los que también la mujer resulta embarazada? Ya en soledad y en determinadas circunstancias, muchas mujeres deciden abortar. En el caso de la doctora Shaw, después de morir su marido, despierta en la enfermería. David le informa que está embarazada de 3 meses, pero solo hacía 10 horas la doctora Shaw ha tenido contacto sexual con su marido. ¿La razón del crecimiento es proporcionado? El feto que aloja no es un feto común y corriente. Hay que abortar. Quiere el feto fuera de ella, pero David tiene planes.
Quiere ponerla en animación suspendida para llevarla de regreso a casa con el feto en su vientre. ¿Dónde habré escuchado que otros quieren decidir sobre el embarazo de las mujeres? Cuando se la van a llevar a la cámara criogénica, la doctora Shaw, adolorida por el crecimiento desproporcionado del bebé, corre a la sala donde se encuentra un MedPod. Es una cámara quirúrgica, una especie de robot que realiza cirugía recibiendo instrucciones. La máquina le pregunta a la doctora Shaw cuál es el procedimiento que necesita. Ella grita, una cesárea. La máquina contesta, esta máquina está calibrada para hombres. Ay, hágame el favor. ¿Qué otra prueba necesitamos para saber que Ridley Scott nos está mandando mensajes? La doctora Shaw engaña a la máquina obviando la palabra cesárea y dando instrucciones para la remoción abdominal de un cuerpo extraño. La máquina se activa inmediatamente y aquí es donde me voy a permitir ir más allá. La doctora Shaw tiene sexo sin protección con su pareja cambia y desaparece. Y cuando queda embarazada, su vida podría perderse o acabarse o derrumbarse si conserva a su hijo. Su hijo no es parte de su cuerpo. Es más bien, como ella misma lo define, un cuerpo extraño. Es su vida o la del feto. Pero el feto en este momento no solo es una amenaza para ella, sino para todos. No debe existir. No debe nacer. Sola, en medio del dolor y perseguida por el personal científico de la nave, se administra analgésicos y anestésicos y lidera en primera persona el proceso de su aborto. Es una escena terrible. Su barriga está a punto de expandirse mortalmente. A pesar de los anestésicos, ella permanece consciente en medio del dolor y la máquina a tiempo remueve el feto monstruoso que frente a ella sigue creciendo de manera amenazante. Es una escena escalofriante. No existe relación alguna entre ella y lo que había en su vientre. Quiere escapar lo más rápido posible, pero la máquina debe suturar y cerrar la herida. La doctora Shaw sale de la cámara y encierra a la criatura, la cual somete a descontaminación en la cámara intentando matarla ella misma. Pero la cosa no para. No basta haber perdido a su marido o someterse sola a un autoaborto. Debe seguir adelante corriendo por su vida. ¿Suena esto familiar de alguna manera? Lo extraño es que la doctora Shaw llega a un lugar de la nave donde se encuentra el viejo Weyland, que supuestamente estaba muerto y el hombre está vivo. Ahí nos enteramos cuál es su misión real. O parte de su misión. Ni siquiera él, tan poderoso como es, puede escapar a la muerte y quiere encontrarse con los creadores, con sus creadores para que le salven de la muerte. Ha estado dormido porque está a punto de morir y solo se levantaría para encontrar a los creadores y pedirles extender su vida. Weyland todavía no sabe que la luna donde están, sí, es una luna, no un planeta, es una especie de laboratorio y bodega donde los creadores guardan esta arma biológica de destrucción masiva. El capitán de la nave dice, ellos no son tan estúpidos como para fabricarlas en su propio vecindario. Claramente una crítica a cierta raza humanoide como la nuestra. Las armas se salieron de control y mataron a todos menos a uno. Mientras tanto, la película nos sugiere lo que sería el motivo de la siguiente cinta de Alien. Elizabeth Shaw, después de saber que tiene una misión secreta, le pregunta a David qué va a pasar cuando Weyland no esté cerca para programarte. David contesta, supongo que seré libre. Aceptando el concepto, David reconoce ser un esclavo y un sirviente. Shaw le contrapregunta, ¿quieres ser libre? Y David le responde, ¿querer? No es un concepto con el que esté familiarizado, pero habiendo dicho eso, ¿quién no quiere muertos a sus padres? Y Shaw le responde que ella no, al tiempo que nos sugiere que incluso la mente de David es presa de sus circunstancias. Al final, Shaw se queda con la cabeza de David, quien la ayuda a salir de esa luna de la cual no podría salir de otra manera. Tal vez es un símbolo también. Hay dos cabezas en la película. Elizabeth no quiere volver a la Tierra. Quiere ir donde sus creadores para preguntarles por qué cambiaron de parecer y decidieron destruir su creación. Es mi tesis que Prometheus no solo cuenta una historia sobre la creación de la humanidad por una raza humanoide superior que después decide destruirnos, pero que comete un error con sus armas y los planes se vienen abajo, y que mientras unos humanos interpretando erróneamente ciertas pinturas rupestres dan con el sitio, una luna
donde los creadores guardan esas armas biológicas con las que van a destruir la humanidad. Y en esa luna hay más naves cargadas con más armas biológicas. Con ayuda de la cabeza de David, Elizabeth planea tomar una de esas naves y viajar al planeta de los creadores para saber por qué decidieron destruir su creación. Elizabeth siempre mantuvo un crucifijo alrededor de su cuello, y aunque su fe flaqueó y a su alrededor varios la cuestionaron, inclusive David, se mantuvo decidida a obtener respuestas. Prometheus es más que esa historia. Prometheus es una cinta que denuncia y enumera casi todos los diferentes casos de abuso contra la mujer o situaciones donde la mujer se ve en una situación de inferioridad que no es real. Tenemos al padre prefiriendo al hijo varón sobre a su hija, incluso poniendo a un robot por encima de ella. Tenemos el machismo en el trabajo, donde se atribuye más importancia al hombre del equipo. Tenemos también a la mujer poniéndose en segundo plano. Su marido la acusa de haber generado una situación de la que él es el responsable. Un tipo de abuso al que se le denomina gaslighting. Nos muestra a mujeres exitosas con dificultades para tener hijos. Nos muestran simbólicamente cómo cambian las cosas con la pareja después del sexo y del embarazo. Nos muestra la soledad y lo duro que puede ser un embarazo no deseado, incluso después del abandono. Nos insinúa que el ser que algunas mujeres llevan en sus vientres se convierte en una amenaza para ellas y que de cierta forma las cosas llegan al límite, en un límite en el que hay que elegir o la vida del bebé o la vida de la madre. Y no estamos hablando de complicaciones médicas de salud, sino de situaciones abstractas, parte del juego de la vida propuesto por la sociedad. Pero faltan cosas, falta, por ejemplo, la violencia de género, falta el abuso sexual. ¿Dónde están entonces estos ejemplos, estas situaciones en la película? Claramente no hay nada al respecto. Para mí no cuentan los arañazos que tiene el esposo de la doctora Shaw después de que tuvieran sexo. Eso no dice nada. Pero un momento, ¿qué películas de Hollywood había hecho antes la protagonista Noomi Rapace? Prácticamente ninguna. Pero fue la protagonista, fue el personaje de Lisbeth Salander en las versiones suecas para el cine de la trilogía Millennium. Lisbeth, el personaje central de Millennium, es sometida a abusos físicos y sexuales por su padre y su tutor de manera repetida por años siendo menor de edad. ¿Y qué podemos decir de la otra mujer protagonista, Charlize Theron, ganadora del Oscar por Monster, la película donde personifica a Eileen Wuornos, una prostituta de la calle que asesinó a 7 de sus clientes afirmando que todos la habían golpeado y violado brutalmente? Tal vez, para ejemplos de abusos sexuales y de violencia, nos está refiriendo a esas películas teniendo a estas dos grandiosas actrices en su casting. Pues bien, sí, tal vez estoy loco. Amigos, soy Carlos Oñoro en Montados en la Cinta. Esta fue nuestra reseña parcial sobre Prometheus. Si te gustó este capítulo o piensas que estoy loco, de todos modos comparte este episodio con tus amigos. Te mando un abrazo y hasta la próxima.